Hola, mi nombre es Elsa Arena Jacinto Hernández, soy del tercero y a continuación. Buenas tardes, pues hoy les hablaré sobre el proceso legislativo. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de censores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por la excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas constituyentes de nuestro sistema jurídico. El proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada Cámara. El primer proceso legislativo es la Cámara de Origen. Se habla de la Cámara de Origen para referirse al inicio del procedimiento legislativo y de Cámara Revisadora cuando se refiere a la que recibe la propuesta ya que ha sido aprobada por dicha Cámara de Origen. Después tenemos la presentación de iniciativas. Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a comisiones por conducta de la mesa directiva para sus análisis y posterior de dictación. La Comisión se encarga de elaborar anteproyectos de dictamen para su presentación y, en su caso, aprobación en la propia Comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proporciones claras y sencillas para que puedan sujetarse a votación. Después tenemos el dictamen. Una vez elaborado el dictamen, se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que, en uso de dificultades legales, programe su conclusión en el orden del día para su presentación ante el Pleno de la Asamblea. Y bueno, los dictámenes son sujetos a dos lectores que se realizan ante el Pleno por la parte de la Secretaría de la mesa directiva. Después tenemos la discusión. La discusión. Todo proyecto de ley o decreto que se discute primero en lo general, esto es conjunto, y después en lo particular cada uno de sus artículos. La discusión se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Después tenemos la votación. Es declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general. Se procede a votar en tal sentido y es aprobado. Se discute enseguida los artículos en particular. En caso de no ser aprobado, se preguntará en votación económica si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Si la resolución fuera afirmativa, volverá en efecto para que lo reforme, mas si fuera negativa, se tendrá por desechado. En cuanto a la discusión en lo particular, terminada esta, se preguntará si ha lugar a la votación. En caso afirmativo, se votará, y en caso negativo, se devolverá el artículo a la comisión. Después tenemos la Cámara Revisadora. Esta es la que recibe la minuta del dictamen con proyecto de derecho y lleva a cabo en los mismos procedimientos de estudio, dictamen, discusión y aprobación, seguido a la Cámara de Origen. Después tenemos el promulgarlo y entonces mandarlo a publicar para que se observen y cumplan las disposiciones que obtenga la ley.